Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos hoy, último día del mes de agosto, a nuestro último día también de buena lectura. Hemos comenzado por marzo, cuando empezó el tiempo de la pandemia, que nos implicó un aislamiento social preventivo y obligatorio, y a partir de ahí surge la idea de poder acompañar en las noches con lectura, que nos fuera ayudando a reflexionar, a compartir, a salir un poco de la rutina. Y si bien hoy Argentina ha entrado formalmente al top 10, es decir, a los 10 países con mayor cantidad de contagios en el mundo, se están abriendo las actividades, las cosas, porque ya no se tolera, no da para más el tiempo de cuarentena. Entonces, las actividades van cambiando ya de ritmo y hay más habilitaciones por todos lados. Con lo cual hay actividades que también empiezan ahora a ocupar tiempos y energías de la actividad, incluso pastoral también. Entonces, eh, este es el último día, la última noche que comparto la buena lectura. Cada tanto haremos alguna otra cosa también, la anunciaré antes, pero hoy con esta lectura cerramos este ciclo de buena lectura y esperemos que pronto también se termine la situación tan grave de la pandemia en nuestra tierra como en un montón de otros lugares se ha sufrido también. Yo quiero elegir para leer en este último día de buena lectura uno de los textos que personalmente más me gusta y me gustó compartir en su momento. El libro es el libro con el cual hemos empezado. Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola. El texto elegido tiene como nombre Lo decisivo es el amor. Ya lo hemos leído una vez, pero me parece una obra maravillosa para compartir. Y entonces me tomé la libertad de elegir, aunque sea repetido, elegir este texto para que sea la última buena lectura que compartimos en este ciclo. Lo decisivo es el amor, de José Antonio Pagola en su libro Jesús, aproximación histórica. Lo comparto entonces. La única respuesta adecuada a la llegada del reino de Dios es el amor. Jesús no tiene la más mínima duda. El modo de ser y de actuar de Dios ha de ser el programa para todos. Un Dios compasivo está pidiendo de sus hijos e hijas una vida inspirada por la compasión. Nada le puede agradar más. Construir la vida tal como la quiere Dios solo es posible si se hace del amor un imperativo absoluto. Jesús habla repetidamente en sus parábolas de la compasión, del perdón, de la acogida a los perdidos, de la ayuda a los necesitados. Ese era su lenguaje de profeta del reino. Pero en alguna ocasión habla también como maestro de vida, presentando el amor como la ley fundamental y decisiva. Lo hace asociando de manera íntima e inseparable dos grandes preceptos que gozan de gran aprecio en la tradición religiosa del pueblo judío: el amor a Dios y el amor al prójimo. Según las fuentes cristianas, cuando se le pregunta cuál es el primero de todos los mandatos, Jesús responde recordando, en primer lugar, el mandato que se repetía todos los días y que repetían los judíos al recitar la oración del Shema al comienzo y al final del día. El primer mandato es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él mismo, Jesús, ha rezado aquella mañana con esas palabras. Le ayudan a vivir amando a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Esto es lo primero. Pero enseguida
añade otro mandato que está recogido en el viejo libro del Levítico. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor a Dios y al prójimo es la síntesis de la ley, el principio supremo que da nueva luz a todo el sistema legal. El mandato del amor no se encuentra en el mismo plano que los demás preceptos, perdido entre otras normas más o menos importantes. El amor lo relativiza todo. Si un precepto no se deduce del amor o va contra el amor, queda vacío de sentido. No sirve para construir la vida tal como la quiere Dios. Jesús establece una estrecha conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Son inseparables. No es posible amar a Dios y desentenderse del hermano. Para buscar la voluntad de Dios, lo decisivo no es leer leyes escritas en tablas de piedra, sino descubrir las exigencias del amor en la vida de la gente. No existe un ámbito sagrado en el que nos podamos ver a solas con Dios. No es posible adorar a Dios en el templo y vivir olvidado de los que sufren. El amor a Dios que excluye al prójimo se convierte en mentira. Lo que va contra el amor va contra Dios. Jesús no confunde el amor a Dios y el amor al prójimo como si fueran una misma cosa. El amor a Dios no puede quedar reducido a amar al prójimo. Ni el amor al prójimo significa que sea ya en sí mismo amor a Dios. Para Jesús, el amor a Dios tiene una primacía absoluta y no puede ser reemplazado por nada. Es el primer mandato. No se disuelve en la solidaridad humana. Lo primero es amar a Dios, buscar su voluntad, entrar en su reino, confiar en su perdón. La oración se dirige a Dios, no al prójimo. El reino se espera de Dios, no de los hermanos. Por otra parte, el prójimo no es un medio o una ocasión para practicar el amor a Dios. Jesús no está pensando en transformar el amor al prójimo en una especie de amor indirecto a Dios. Él ama y ayuda a la gente porque la gente sufre y necesita ayuda. Jesús es concreto y realista. Hay que dar un vaso de agua al sediento porque tiene sed. Hay que dar de comer al hambriento para que no se muera. Hay que vestir al desnudo para que se proteja del frío. Amar a una persona no por sí misma, sino por amor a Dios, sería una cosa bastante extraña. Seguramente Jesús no lo terminaría de entender. Él piensa más bien de otra manera. Quienes se sienten hijos e hijas de Dios lo aman con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Este amor, como es natural, significa docilidad, disponibilidad total y entrega a un Padre que ama sin límites e incondicionalmente a todos sus hijos e hijas. No es posible, por tanto, amar a Dios sin desear lo que Él quiere y sin amar incondicionalmente a quienes Él ama como Padre. El amor a Dios hace imposible vivir encerrado en uno mismo, indiferente al sufrimiento de los demás. Es precisamente en el amor al prójimo donde se descubre la verdad del amor a Dios. Por eso, no es extraño que Jesús le atribuya al prójimo una importancia singular.
no se limita a recordar el famoso mandato del Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que lo explica dictando lo que se ha venido a llamar la regla de oro. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta regla no era desconocida en el judaísmo. Ya en el libro de Tobías, escrito en el siglo II a.C., se encuentra en forma negativa: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Por la misma época, un libro hebreo dice que nadie haga a su prójimo lo que no quiere que le hagan a él. Es muy conocida la anécdota que se cuenta en un libro judío sobre dos rabinos algo anteriores a Jesús. Un judío se acercó al rabino Shammai para decirle que se haría seguidor suyo si conseguía enseñarle la Torá durante el tiempo en que él aguantara a mantenerse apoyado en un solo pie. Shammai lo rechazó enfadado. Entonces esta persona acudió al rabino Hillel, quien le respondió: no le hagas a otro lo que no quieras para ti. Esta es toda la ley. El resto es solo comentario. Amar al otro como a ti mismo significa sencillamente amarle como deseamos que el otro nos ame. No se puede encerrar el amor en fórmulas precisas. Jesús nunca lo hace. El amor pide imaginación y creatividad. Solo así se entiende la invitación de Jesús: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Su propia experiencia podrá ser el mejor punto de partida para imaginarse cómo tienen que tratar a una persona concreta. Pónganse en la situación del otro. ¿Qué querrían para ustedes? Es fácil que así empiecen a ver con más claridad cómo tienen que actuar con él. Difícilmente podía Jesús sugerir de manera más incisiva el carácter ilimitado del amor. Si lo exigiríamos idealmente para nosotros, si lo que exigiríamos idealmente para nosotros se convierte en criterio y regla de nuestro comportamiento hacia los demás, ya no hay excusa ni escapatoria alguna. Para nosotros siempre queremos. La regla de oro nos pone a buscar el bien de todos de manera incondicional. En el nuevo mundo, Jesús anuncia que ha de ser esta la actitud básica: disponibilidad, servicio y atención a la necesidad del hermano. No hay normas concretas. Amar al prójimo es hacer por él, en aquella situación concreta, todo lo que uno pueda. Jesús piensa en unas relaciones nuevas, regidas no por el interés propio o la utilización de los demás, sino por el servicio concreto al que más sufre. La llamada de Jesús es clara y concreta. Acoger el reino de Dios no es una metáfora. Es sencillamente vivir el amor al hermano en toda situación. Esto es lo decisivo. Solo se vive como hijo o hija de Dios viviendo de manera fraterna con todos. En el reino de Dios, el prójimo toma el puesto de la ley. A Dios le dejamos reinar en nuestra vida cuando sabemos escuchar con disponibilidad total su llamada escondida en cualquier ser humano necesitado. Voy a repetir esta frase. A Dios le dejamos reinar en nuestra vida cuando sabemos escuchar con disponibilidad total su llamada escondida en cualquier ser humano necesitado. En el reino de Dios
toda criatura humana, aun la que nos parece más despreciable, tiene derecho a experimentar el amor de los demás y a recibir la ayuda que necesita para vivir dignamente. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy y hasta aquí el espacio continuado, nocturno, cotidiano de la buena lectura. Yo les agradezco enormemente la adhesión que han tenido con este espacio, que empezó como nada, una locura simple de compartir un libro, leer alguna cosa, y empezó a tener adhesiones y se sumaban y se sumaban, y después lo veían más tarde de vuelta y lo comentaban. La verdad que fue hermoso poder compartir un poco de lectura. La intención podríamos decir que fue doble. Además de acompañarnos en tiempos difíciles como estos, elegir leer primero cosas que nos ayuden a conocer mejor a Jesús, el Hijo de Dios que vino a salvarnos y el único que puede salvarnos. Conocerlo más y mejor, que sacarlo de la estampita y ponerlo más al alcance. Y hay mucha literatura para eso hermosa, aparte de los evangelios. Esa fue la primera. Y la segunda, motivar a leer. Motivar a leer. Hay cosas muy lindas para leer. Pero es cuestión de buscar, es cuestión de pedir prestado un libro, de pedir recomendado, de buscar en internet, de animarse a apagar los ruidos de la música, la tele, el internet y ponerse un rato con un libro. La lectura abre muchísimo la cabeza, el horizonte, el panorama, mejora la ortografía, que mal no nos viene, pero aparte nos hace realmente expandir en imaginación, en intelectualidad también, en sentimientos, es maravilloso. Así que ojalá hayamos logrado un poquitito algo de estos objetivos, de acercarnos más al conocimiento de Jesús para vivir mejor nuestra fe y también animarse a leer. Bueno, en algún momento, no es que ya vamos a terminar y nunca más, pero quizás una vez por semana o ahora descansaremos un poquito y después volveremos a retomar un poco de lectura. De verdad, gracias. Y si alguno tiene ganas de volver a escuchar, saben que en los Facebook queda todo. Así que es cuestión de volver a entrar y buscar. Hay un montón de lecturas que han quedado, prácticamente todas creo yo, como para poder volver a escuchar. Lo ideal sería, si les quedó el hábito, 9:30 de la noche, se preparan un tecito o un cafecito ahí en su casa, silencio total, una lámpara que les ilumine bien y se sientan con un libro. 20 minutos. Eso es lo que estuvimos haciendo. No tiene más ciencia. Así que ojalá se animen. Bueno, gracias. Seguimos en contacto. Las misas a las 11 de la mañana cada domingo se van a seguir transmitiendo por el Facebook de la parroquia, Comunicación Parroquial. Y repito, por acá, estén atentos. Iremos invitando a compartir alguna cosa. Mañana, septiembre, empieza el mes de la Biblia. Así que habrá seguramente algo bíblico para compartir en este mes. Bueno, que descansen, que Dios los bendiga a todas y a todos y que podamos seguir teniendo hambre y sed de conocer y abrazar cada vez más y mejor a Jesús y su propuesta de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que descansen.